Ellos se burlan de ella y la excluyen de la fiesta, pero ella era la dueña del lugar. ¿De qué país nos estás viendo? Cuéntamelo en los comentarios. La casa en la colina parecía un castillo encantado. Sus paredes de ladrillo desgastado estaban cubiertas de hiedra y las sombras de los árboles danzaban bajo la luz de la luna. Clara, una artista plástica consumida por la timidez, había heredado aquel lugar de su abuela sin saber lo que le esperaba. Esta noche, sin embargo, la casa resonaba con ruidos festivos, risas, música a todo volumen y un olor a pastel que llenaba el aire. Era su cumpleaños, pero no el suyo, sino el de alguien más. Desde la esquina, Clara observaba con el corazón latiendo en un puño. Un grupo de jóvenes se aglutinaba en el centro del jardín, adornado con luces brillantes. Entre ellos estaba Vanessa, la chica más popular del barrio, que arrojaba miradas con desprecio hacia ella. «Mira a esa rarita», murmuraba Vanessa, riéndose a carcajadas. «No sé qué hace aquí, como si fuera de alguna parte». Las palabras de Vanessa eran dardos que penetraban en la piel de Clara. Se sentía pequeña, casi invisible, aunque sus pinturas adornaban las paredes de la sala. Colores vibrantes, figuras que hablaban de su alma, pero nadie se detenía a mirarlas. Aquel duelo entre su arte y su inseguridad la mantenía en sombras, como si los colores estuviesen ahí para recordarle su soledad. Las risas se convirtieron en murmullos burlones, y ella sintió un nudo en la garganta. Quería gritarles, hacer que comprendieran que esta casa, esta fiesta, también era su hogar, pero el miedo la paralizaba. ¿Realmente valía la pena enfrentarse a ellos? De pronto un estallido. El sonido del equipo de música se interrumpió, dejando un vacío ensordecedor. La música se apagó. Todos se miraron, atónitos ante la interrupción. La tensión era palpable. Era como si el aire mismo contuviese el aliento. Aquello que habría podido ser un desastre se tornó en una inesperada oportunidad para Clara. Su mente empezaba a alborotarse. ¿Debería salir? ¿Revelar quién era realmente? Se frotó las manos, sintiendo cómo su corazón latía más rápido. Ahí estaba ella, la dueña de la casa, con un legado que pocos conocían. Pero la incertidumbre la invadía. ¿Se atrevería a salir de las sombras? Clara respiró hondo. Había llegado el momento. Avanzó hacia la luz, sintiendo cada mirada posarse en ella. La atención se volvió suya, especialmente la de Vanessa, que se quedó estupefacta, los ojos abiertos como platos. «Soy Clara», dijo con la voz temblorosa. «Esta es mi casa, y estas son mis obras». Un silencio absoluto cayó sobre el grupo. La sorpresa en los rostros era palpable. Clara comenzó a caminar entre las pinturas. Sus palabras fluyeron como la tinta en su pincel. «No soy intrusa aquí. He estado creando todos estos años y ahora quiero que todos lo vean». Mientras los invitados comenzaban a cuestionarse sus prejuicios, sombras del pasado de Vanessa empezaron a surgir. Clara lo notó. Pequeñas historias y rivalidades murmuradas emergieron entre ellos, transformando la atmósfera. La noche se volvió eléctrica, cargada de secretos. Una pregunta flotaba en el aire. ¿Qué ocultaba realmente Vanessa? ¿Y cómo afectaría eso todo lo que Clara había luchado por construir? «Hey, antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún sé. Ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Clara sentía como si el aire hubiera cambiado, cargado de una tensión palpable. La sorpresa en los rostros de los invitados era visible, pero no había tiempo para celebrar. Mientras ella hablaba, una sombra oscura cruzó su mente. ¿Sería este el cambio que tanto había esperado o una trampa cruel?
Al llevar la mirada hacia la multitud, sintió que algo oscuro se acercaba. La risa de Vanessa se apagó. Su expresión era una mezcla de sorpresa y miedo. Justo cuando Clara comenzaba a relajarse, un fuerte golpe resonó desde la parte trasera de la casa. Un cristal se rompió. La música había cesado, pero el primer grito de pánico se elevó por encima del murmullo. Las luces parpadearon y era un hombre, de cara dura y mirada desafiante. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sin saber por qué, sus pies la llevaron hacia atrás, atrapada entre su obra y el terror que invadía la escena. «¡Salgan de aquí!», gritó el hombre, su voz resonando como un trueno. Todos se aglomeraron, algunos comenzaron a retroceder, mientras las risas se convertían en gritos. «¿Quién es? ¿Qué quieres?», preguntó uno de los invitados, su voz temblando. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. «Vine a buscar algo que es mío. Clara, ¿sabes de qué estoy hablando?». De pronto, el corazón de Clara se detuvo por un instante. Su mente empezó a recordar historias susurradas por su abuela sobre una antigua disputa familiar. «No, no puede ser». Las palabras ya estaban en el aire, su voz saliendo con un hilo de miedo. «Esa casa, ese legado no te pertenece», dijo el hombre, acercándose. La multitud retrocedió, llenando el jardín de murmullos nerviosos. «Tus pinturas son el vínculo a un pasado que has olvidado». Clara sintió el nudo en su garganta volverse un peso abrumador. ¿Qué estaba diciendo? Ella nunca había oído esas historias como algo más que leyendas. Estaba a punto de decir algo, pero las miradas en su dirección la hicieron callar. El grupo se volvió hacia ella, ojos muy abiertos, buscando respuestas que ella misma no entendía. «Detente», gritó Vanessa de repente, como si hubiera recuperado el control mientras se adelantaba, defensiva. «No sabes con quién te estás metiendo». El hombre rió de forma burlona, mirándolo de arriba abajo. «¿Y tú quién eres? ¿La guarda del reino? La única que tiene su propio castillo en la colina es Clara». Mientras Clara absorbía cada palabra, una sensación de desastre la invadió. El pasillo de su historia, una historia que creía conocer, comenzó a desmoronarse. Pero no era el momento de desmayarse. Este era su hogar. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Clara, casi a susurros, aunque cada palabra estaba impregnada de determinación. «Lo que pertenece a tu familia, un legado que tienes en tus manos, en cada trazo de tus obras. Quiero lo que es justo, lo que es mío». Su mirada era intensa, casi amenazante. Un grito desgarrador rompió el aire. Clara dio un paso atrás mientras uno de los invitados, un chico del grupo, caía al suelo, sujetándose el pecho. Está desmayado», gritaron algunos. Ella miró hacia atrás. Todos estaban envueltos en el caos. Mientras trataba de entender lo que estaba pasando, la tensión creció. Algunos comenzaban a alejarse, otros se movían tratando de ayudar. El hombre oscuro no se inmutó. «Este es solo el comienzo», dijo, desvaneciéndose en la multitud confundida. Clara sintió un frío recorrer su ser. ¿Tenía realmente un legado peligroso? ¿Y qué significaba eso para ella? Mientras la confusión reinaba, una pregunta retumbaba en su mente. ¿Quién era en realidad? Y en medio del tumulto, se dio cuenta que la manera en que veía su vida había cambiado para siempre. Clara estaba paralizada, su mente atrapada en una tormenta de confusión y miedo. «¿Qué quieres de mí?», había sido su última pregunta, así que ahora esperaba, un nudo en el estómago, mientras el silencio pesado reemplazaba las risas y la música. La multitud, ahora silenciosa, se aferraba a sus propios temores. «Lo que es justo», respondió el hombre, acercándose. Su aliento era frío, como viento helado en una noche de invierno. «Ese legado es mío y tú solo lo tienes en custodia». Clara sentía cómo el sudor le resbalaba por la frente. Había algo en su mirada que le hacía recordar las historias oscuras que su abuela había contado. Leyendas que siempre parecieron un cuento para asustar. Y entonces, como si los dioses decidieran jugar con los destinos, un grito quebró la tensión. «¡Clara!», una voz conocida, pero lejana. Era Sara, su mejor amiga, desviándose hacia el jardín, su expresión pálida y angustiada. Clara sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía.
La puerta trasera está abierta. Y hay alguien adentro. La declaración fue como un balde de agua fría. La casa, su refugio, su arte se convirtieron en un campo de guerra. Aquel hombre sin rostro solo era un presagio de lo que estaba a punto de desatarse. La multitud empezó a murmurar como un mar agitado. ¿Adentro? ¿Quién más está? Preguntas brotaban, cada una más aterradora que la anterior. Y entonces, mientras la curiosidad y el miedo se apoderaban de la multitud, desde el interior de la casa, emergió una figura inesperada. Clara se quedó boquiabierta mientras el rostro se hacía familiar, reconocible. Era su hermano, Daniel, quien había desaparecido años atrás, un suceso que había marcado una cicatriz profunda en la familia. «Clara, no te acerques a él», gritó, su voz cargada de urgencia. El hombre se volvió hacia Daniel, como un depredador que ha avistado su presa. «Creías que me había ido, hermano menor, pero nunca he estado lejos. ¿Acaso creías que este legado te pertenece solo a ti?» La percepción de Clara se fragmentó. ¿Por qué nunca le habían contado sobre Daniel? ¿Y ese legado? ¿Realmente existía algo que unía a ellos dos más allá de la sangre? La multitud comenzó a retroceder, pero Clara permaneció ahí en estado de shock, sus emociones estallando en mil pedazos. Una historia escondida, un secreto que nunca fue mencionado. ¿Cuánto más se había mantenido oculto? «Daniel, ¿qué está pasando?», fue lo único que Clara pudo articular, su voz apenas un susurro. «¿Eres tú? ¿Has regresado?». Los ojos de Daniel se llenaron de furia. «Regresé para reclamar lo que es mío. La casa es solo el principio, Clara. Hay mucho más en juego. Es un legado que nunca debí dejar pasar». Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Todo lo que creía que sabía, todo lo que la había definido como artista, como heredera de su abuela, ahora parecía ser una farsa. La música, el caos, la tensión en el aire, todo apuntaba a algo más grande, una lucha por un poder oculto que la rodeaba. Mientras los murmullos se intensificaban y las luces parpadeaban, un nuevo miedo la invadió. «¿Qué quieres decir? ¿Qué legado? ¿Qué has hecho?», preguntó Clara, el tono de su voz ahora lleno de desafío. «Solo una cosa». Daniel avanzó una vez más, y un brillo extraño destelló en sus ojos. «Todo es tuyo, si decides reclamarlo. Pero hay un precio que pagar». «No», Clara exclamó, sintiendo que su vida se desmoronaba, cada revelación causando más daño que la anterior. Daniel avanzaba. Su voz ahora era una mezcla de seducción y advertencia. «Está en tus manos, hermana. Lucha por ello, o perderás todo». La multitud quedó atrapada entre el drama familiar y el caos desatado. Las palabras de Daniel flotaban en el aire, pesadas y ominosas. ¿Cómo podía confiar en él? ¿Qué sombras del pasado habían regresado para atormentarla? Mientras Clara enfrentaba a su hermano, una pregunta resonaba en su mente. ¿Puede un legado traer consigo tanta oscuridad? Lo que había comenzado como un simple cumpleaños se convertía en una batalla por su identidad, su hogar y la verdad oculta tras las sombras de la colina. Clara estaba paralizada, su mente atrapada en una tormenta de confusión y miedo. Las palabras de Daniel se deslizaban como sombras en su mente. Un legado, una reclamación. Todo parecía un caos, un rompecabezas que nunca había tenido las piezas adecuadas. «¿Qué quieres decir? ¿Qué legado? ¿Qué has hecho?», preguntó, su voz apenas un susurro, pero cada palabra estaba llena de desafío. «Hay cosas que ignoras, Clara», dijo Daniel, cada palabra como un ladrillo pesado en el aire. Un murmullo recorrió la multitud. ¿Qué secretos mantenía? Pero antes que Clara pudiera seguir cuestionando, un destello interrumpió la escena. Una figura apareció en la esquina del jardín, completamente inesperada. Era Sofía, una de las amigas de Clara, pero algo en su mirada no era normal. «Clara, Daniel», gritó. Su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de terror. «Tienes que irte, no pueden estar aquí cuando». Las palabras se le escaparon, como si no pudiera encadenar los pensamientos. Clara frunció el ceño, una sensación de peligro la envolvía. ¿Qué sucede?», preguntó con el corazón latiendo furiosamente.
Sofía entonces dio un paso hacia atrás, como si temiera el espacio que compartían. Hay algo que no sabes sobre este lugar, balbuceó, la voz temblando. La casa es más que ladrillos y pintura. Esconde un poder que no comprendes. El hombre no es quien dice ser. La multitud comenzó a susurrar confundida. El hombre de mirada desafiante las había escuchado, y su risa burlona resonó en el aire. ¿Te crees tan importante como para saberlo todo? Daniel lo miró, su expresión oscura y llena de enojo. ¿Qué quieres decir, Sofía? Clara preguntó, sintiendo cómo la ansiedad le apretaba el pecho. Sus manos temblaban y la realidad se sentía más distante. Sofía tragó saliva. Tu abuela fue la guardiana de un secreto. Este lugar era un refugio para aquellos que tenían un don. No es solo una casa, Clara, es un portal, y una fuerza oscura está tratando de cruzar a este mundo. En ese instante, la atmósfera cambió. Las luces comenzaron a parpadear, como si la casa respondiera a las palabras de Sofía. Clara sintió una presencia, un frío que le corría por la espalda y la llenaba de un terror profundo. «No», gritó en el caos que se desataba. «Eso no puede ser cierto», pero el eco de su voz se ahogó entre los murmullos de quienes comenzaban a aterrarse. El hombre se acercó. ¿Te atreverás a dudar de lo que tu propia sangre protege? Las palabras de Daniel se erguían como un desafío. Hasta que no comprendas, será el caos lo que guíe tus pasos. No, escuchen. Sofía levantó la voz, el pánico en su mirada. No dejes que él te engañe. No es solo su legado, Clara. Es el nuestro. Y si se queda aquí, esta noche la oscuridad hará su jugada. Un estruendo resonó desde el interior de la casa, como si algo antiguo y poderoso despertara. Las puertas crujieron, y Clara sintió que el suelo temblaba. Gritos llenaron el aire, cuando figuras comenzaron a materializarse detrás de Daniel, sombras que parecían estar atadas a él por un hilo oscuro. Clara se sintió atrapada entre su hermano y el caos emergente. «Daniel, basta», gritó, pero él solo sonrió de una manera sombría, casi como si se alimentara de su temor. «Esta noche, Clara, la verdad saldrá a la luz». Fue como si el tiempo se detuviera. Nunca había sentido miedo así, y en ese instante el horror del futuro se abalanzó sobre ella. La oscuridad se infiltraba entre ellos, y Clara comprendió que había más en juego de lo que jamás había imaginado. Mientras la sombra en el jardín crecía y se expandía, un pensamiento aterrador la golpeó. El verdadero enemigo podría estar más cerca de lo que pensaba, o incluso ser parte de ella misma. Clara estaba paralizada, su mente atrapada en una tormenta de confusión y miedo. Las palabras de Daniel se deslizaban como sombras en su mente. Un legado, una reclamación. Todo parecía un caos, un rompecabezas que nunca había tenido las piezas adecuadas. «¿Qué quieres decir? ¿Qué legado? ¿Qué has hecho?», preguntó, su voz apenas un susurro, pero cada palabra estaba llena de desafío. «Hay cosas que ignoras, Clara», dijo Daniel, cada palabra como un ladrillo pesado en el aire. Un murmullo recorrió la multitud. ¿Qué secretos mantenía? Pero antes que Clara pudiera seguir cuestionando, un destello interrumpió la escena. Una figura apareció en la esquina del jardín, completamente inesperada. Era Sofía, una de las amigas de Clara, pero algo en su mirada no era normal. «¡Clara! ¡Daniel!», gritó. Su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de terror. «Tienes que irte. No pueden estar aquí cuando…». Las palabras se le escaparon, como si no pudiera encadenar los pensamientos. Clara frunció el ceño. Una sensación de peligro la envolvía. «¿Qué? ¿Qué sucede?», preguntó con el corazón latiendo furiosamente. Sofía entonces dio un paso hacia atrás, como si temiera el espacio que compartían. «Hay algo que no sabes sobre este lugar», balbuceó, la voz temblando. «La casa es más que ladrillos y pintura. Esconde un poder que no comprendes. El hombre no es quien dice ser». En ese instante la atmósfera cambió. Las luces comenzaron a parpadear, como si la casa respondiera a las palabras de Sofía. Clara sintió una presencia, un frío que le corría por la espalda y la llenaba de un terror profundo. «No», gritó en el caos que se desataba.
Eso no puede ser cierto. Pero el eco de su voz se ahogó entre los murmullos de quienes comenzaban a aterrarse. El hombre se acercó. ¿Te atreverás a dudar de lo que tu propia sangre protege? Las palabras de Daniel se erguían como un desafío. Hasta que no comprendas, será el caos lo que guíe tus pasos. No, escuchen. Sofía levantó la voz, el pánico en su mirada. No dejes que él te engañe. No es solo su legado, Clara. Es el nuestro. Y si se queda aquí, esta noche, la oscuridad hará su jugada. Un estruendo resonó desde el interior de la casa, como si algo antiguo y poderoso despertara. Las puertas crujieron y Clara sintió que el suelo temblaba. Gritos llenaron el aire cuando figuras comenzaron a materializarse detrás de Daniel, sombras que parecían estar atadas a él por un hilo oscuro. Clara se sintió atrapada entre su hermano y el caos emergente. «Daniel, basta», gritó, pero él solo sonrió de una manera sombría, casi como si se alimentara de su temor. «Esta noche, Clara, la verdad saldrá a la luz, o perderás todo, no solo tu legado, sino tu propia vida». Y entonces, la habitación se sumió en un silencio absoluto. Fue como si el tiempo se detuviera. Nunca había sentido miedo así, y en ese instante, el horror del futuro se abalanzó sobre ella. La oscuridad se infiltraba entre ellos, y Clara comprendió que había más en juego de lo que jamás había imaginado. Mientras la sombra en el jardín crecía y se expandía, un pensamiento aterrador la golpeó. El verdadero enemigo podría estar más cerca de lo que pensaba, o incluso ser parte de ella misma. De repente un grito desgarrador brotó de entre la multitud. «¡Clara, mira!». Una de las chicas, con los ojos desorbitados, señaló hacia el suelo. En ese momento, Clara se dio cuenta de que todo lo que ella había creído hasta ahora quedó en el aire. Algo brillaba en la arena del jardín, oscuro y anguloso. Se acercó, con el corazón en la garganta. Era una caja antigua, con grabados que parecían danzar y moverse bajo la luz parpadeante. Con manos temblorosas, Clara la abrió. Dentro encontró un diario desgastado, con el nombre de su abuela en la portada. Esto es mío», murmuró, sintiendo cómo el tiempo se detuvo de nuevo. Sin embargo, cuando empezó a leer, la revelación fue devastadora. La historia que su abuela había escrito era un relato de traición y poder. Daniel no era su hermano, era un impostor. Las palabras se fragmentaban en su mente. El hijo perdido, el sacrificio. Una sensación de frío la recorrió. Ella no era solo heredera de la casa, era la guardiana de un secreto oscuro que había dividido a las familias por generaciones. El hombre que la había interrumpido no era otro que su verdadero hermano. Daniel había sido creado no para ser un hermano, sino como el instrumento de una venganza. «No puede ser», susurró. Ante la revelación, su mundo se desmoronó. ¿Quién era realmente? Las sombras empezaron a moverse, como si respondieran a la revelación. Daniel sonrió, triunfante. «Ahora lo entiendes, ¿verdad? Ya no se puede volver atrás, Clara. La oscuridad ha creado su camino». Con los ojos desbordando preguntas, Clara miró a su alrededor. La multitud estaba en pánico, pero Clara ya no podía verlos. Solo podía pensar en la verdad, en el legado que había heredado y la traición de aquellos que creía cercanos. Mientras la oscuridad se expandía sobre el jardín, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podría Clara romper el ciclo de odio que su familia había comenzado? Clara estaba paralizada, su mente atrapada en una tormenta de confusión y miedo. Las palabras de Daniel se deslizaban como sombras en su mente. Un legado, una reclamación. Todo parecía un caos, un rompecabezas que nunca había tenido las piezas adecuadas. «¿Qué quieres decir? ¿Qué legado? ¿Qué has hecho?», preguntó, su voz apenas un susurro, pero cada palabra estaba llena de desafío. «Hay cosas que ignoras, Clara», dijo Daniel, cada palabra como un ladrillo pesado en el aire. Un murmullo recorrió la multitud. ¿Qué secretos mantenía? Pero antes que Clara pudiera seguir cuestionando, un destello interrumpió la escena. Una figura apareció en la esquina del jardín, completamente inesperada. Era Sofía, una de las amigas de Clara, pero algo en su mirada no era normal. «¡Clara! ¡Daniel!», gritó.
Su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de terror. «Tienes que irte. No pueden estar aquí cuando...» Las palabras se le escaparon, como si no pudiera encadenar los pensamientos. Clara frunció el ceño. Una sensación de peligro la envolvía. «¿Qué? ¿Qué sucede?», preguntó con el corazón latiendo furiosamente. Sofía dio un paso hacia atrás, como si temiera el espacio que compartían. «Hay algo que no sabes sobre este lugar», balbuceó, la voz temblando. «La casa es más que ladrillos y pintura. Esconde un poder que no comprendes. El hombre no es quien dice ser». En ese instante, la atmósfera cambió. Las luces comenzaron a parpadear, como si la casa respondiera a las palabras de Sofía. Clara sintió una presencia, un frío que le corría por la espalda y la llenaba de un terror profundo. «No», gritó en el caos que se desataba. «Eso no puede ser cierto». Pero el eco de su voz se ahogó entre los murmullos de quienes comenzaban a aterrarse. El hombre se acercó. «¿Te atreverás a dudar de lo que tu propia sangre protege?». Las palabras de Daniel se erguían como un desafío. «Hasta que no comprendas, será el caos lo que guíe tus pasos». «No, escuchen». Sofía levantó la voz, el pánico en su mirada. «No dejes que él te engañe. No es solo su legado, Clara, es el nuestro. Y si se queda aquí, esta noche, la oscuridad hará su jugada». Un estruendo resonó desde el interior de la casa, como si algo antiguo y poderoso despertara. Las puertas crujieron y Clara sintió que el suelo temblaba. Gritos llenaron el aire cuando figuras comenzaron a materializarse detrás de Daniel. Sombras que parecían estar atadas a él por un hilo oscuro. Clara se sintió atrapada entre su hermano y el caos emergente. «Daniel, basta», gritó, pero él solo sonrió de una manera sombría, casi como si se alimentara de su temor. «Esta noche, Clara, la verdad saldrá a la luz. O perderás todo, no solo tu legado, sino tu propia vida». Y entonces, la habitación se sumió en un silencio absoluto. Fue como si el tiempo se detuviera. Nunca había sentido miedo así, y en ese instante, el horror del futuro se abalanzó sobre ella. La oscuridad se infiltraba entre ellos, y Clara comprendió que había más en juego de lo que jamás había imaginado. Mientras la sombra en el jardín crecía y se expandía, un pensamiento aterrador la golpeó. El verdadero enemigo podía estar más cerca de lo que pensaba, o incluso ser parte de ella misma. De repente, el aire se llenó de tensión y todos miraron hacia la entrada de la casa. Un rayo de luz brillante iluminó la oscuridad en el jardín y de la nada, un fuego se encendió en los ojos de Clara. Sin previo aviso, la puerta principal se abrió de golpe, revelando a una figura que hizo que el corazón de todos se detuviera. Era la abuela de Clara, viva, irradiando una energía que hacía tiempo no se veía. «Clara», gritó con una voz potente, pero llena de amor. «He venido a traerte la verdad». Clara, atónita y sin palabras, sintió cómo la esperanza se entrelazaba con el miedo. Su abuela le había hablado de su legado, pero ¿cómo podía estar aquí? La multitud contenía el aliento. Daniel retrocedió, confundido, como si un fantasma del pasado lo acechara. «Tú no tienes poder aquí», grita Daniel, entre burlas y rabia. «Esto es entre Clara y yo». La abuela sonrió, pero sus ojos eran aguijones. «No, Daniel, este poder nunca fue solo tuyo. Es hora de desvelar la verdad». Con un leve movimiento de su mano, la oscuridad que lo rodeaba comenzó a disiparse como niebla bajo el sol. Unos murmullos recorrieron a los presentes. La revelación de su abuela cambiaba las reglas del juego. «Lo que realmente protegido es más antiguo de lo que imaginas. Tal como el legado que te han transmitido, también eres parte de algo mayor, Clara». Daniel, temblando, dio un paso atrás. «No puede ser, siempre me han mentido», gritó, su rostro desencajado por la angustia. «Eres más que solo un hermano, Daniel», dijo la abuela, y Clara sintió que el aire se volvía pesado. «Tú también eres parte de este legado, pero hay un precio que has ignorado, una traición que pesa sobre ti». Los ojos de Daniel se abrieron como platos, y una sombra de pánico se cernió sobre él. «No, no puede ser», balbuceó. «¿Qué traición?», preguntó Clara,
ahora empujada hacia el caos que una vez fue su cumpleaños. Tu madre. La abuela se detuvo, su voz temblando, y la verdad detrás de su muerte. El cielo oscuro pareció rasgarse, y una chispa de luz chocó contra sus corazones. Clara sintió que la realidad temblaba. Las piezas del rompecabezas brillaban frente a ella. Pero más que el horror, una urgencia abrumadora creció. ¿Qué había realmente pasado con su madre? Mientras todos miraban en estado de shock, el giro en la historia prometía cambiar sus vidas para siempre. Un secreto devastador aguardaba en las sombras, listo para desatarnos en caos. ¿Sería Clara capaz de enfrentarse a la verdad que tanto había buscado? Clara estaba paralizada, su mente atrapada en una tormenta de confusión y miedo. Las palabras de Daniel se deslizaban como sombras en su mente. Un legado, Todo parecía un caos, un rompecabezas que nunca había tenido las piezas adecuadas. ¿Qué quieres decir? ¿Qué legado? ¿Qué has hecho?, preguntó, su voz apenas un susurro, pero cada palabra estaba llena de desafío. Hay cosas que ignoras, Clara, dijo Daniel, cada palabra como un ladrillo pesado en el aire. Un murmullo recorrió la multitud. ¿Qué secretos mantenía? Pero antes que Clara pudiera seguir cuestionando, un destello interrumpió la escena. Una figura apareció en la esquina del jardín, completamente inesperada. Era Sofía, una de las amigas de Clara, pero algo en su mirada no era normal. «Clara, Daniel», gritó. Su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de terror. «Tienes que irte. No pueden estar aquí cuando...». Las palabras se le escaparon, como si no pudiera encadenar los pensamientos. Clara frunció el ceño. Una sensación de peligro la envolvía. «¿Qué? ¿Qué sucede?», preguntó con el corazón latiendo furiosamente. Sofía dio un paso hacia atrás, como si temiera el espacio que compartían. «Hay algo que no sabes sobre este lugar», balbuceó, la voz temblando. «La casa es más que ladrillos y pintura. Esconde un poder que no comprendes. El hombre no es quien dice ser». En ese instante la atmósfera cambió. Las luces comenzaron a parpadear, como si la casa respondiera a las palabras de Sofía. Clara sintió una presencia, un frío que le corría por la espalda y la llenaba de un terror profundo. «No», gritó en el caos que se desataba. «Eso no puede ser cierto». Pero el eco de su voz se ahogó entre los murmullos de quienes comenzaban a aterrarse. El hombre se acercó. «¿Te atreverás a dudar de lo que tu propia sangre protege?». Las palabras de Daniel se erguían como un desafío. «Hasta que no comprendas, será el caos lo que guíe tus pasos». «No, escuchen». Sofía levantó la voz, el pánico en su mirada. «No dejes que él te engañe. No es solo su legado, Clara, es el nuestro. Y si se queda aquí esta noche, la oscuridad hará su jugada». Un estruendo resonó desde el interior de la casa, como si algo antiguo y poderoso despertara. Las puertas crujieron y Clara sintió que el suelo temblaba. Gritos llenaron el aire cuando figuras comenzaron a materializarse detrás de Daniel, sombras que parecían estar atadas a él por un hilo oscuro. Clara se sintió atrapada entre su hermano y el caos emergente. «Daniel, basta», gritó, pero él solo sonrió de una manera sombría, casi como si se alimentara de su temor. «Esta noche, Clara, la verdad saldrá a la luz. O perderás todo, no solo tu legado, sino tu propia vida». Y entonces la habitación se sumió en un silencio absoluto. Fue como si el tiempo se detuviera. Nunca había sentido miedo así, y en ese instante el horror del futuro se abalanzó sobre ella. La oscuridad se infiltraba entre ellos, y Clara comprendió que había más en juego de lo que jamás había imaginado. Mientras la sombra en el jardín crecía y se expandía, un pensamiento aterrador la golpeó. El verdadero enemigo podía estar más cerca de lo que pensaba, o incluso ser parte de ella misma. De repente, el aire se llenó de tensión, y todos miraron hacia la entrada de la casa. Un rayo de luz brillante iluminó la oscuridad en el jardín, y de la nada, un fuego se encendió en los ojos de Clara. Sin previo aviso, la puerta principal se abrió de golpe, revelando a una figura que hizo que el corazón de todos se detuviera. Era la abuela de Clara, viva y radiando una energía que hacía tiempo no se veía.
Clara, gritó con una voz potente pero llena de amor. Eve. Clara, atónita y sin palabras, sintió cómo la esperanza se entrelazaba con el miedo. Su abuela le había hablado de su legado, pero ¿cómo podía estar aquí? La multitud contenía el aliento. Daniel retrocedió, confundido, como si un fantasma del pasado lo acechara. «Tú no tienes poder aquí», gritó Daniel, entre burlas y rabia. «Esto es entre Clara y yo». La abuela sonrió, pero sus ojos eran aguijones. «No, Daniel, este poder nunca fue solo tuyo. Es hora de desvelar la verdad». Con un leve movimiento de su mano, la oscuridad que lo rodeaba comenzó a disiparse como niebla bajo el sol. Unos murmullos recorrieron a los presentes. La revelación de su abuela cambiaba las reglas del juego. Lo que realmente protegido es más antiguo de lo que imaginas. Tal como el legado que te han transmitido, también eres parte de algo mayor, Clara. Daniel, temblando, dio un paso atrás. «No puede ser. Siempre me han mentido», gritó, su rostro desencajado por la angustia. «¿Qué traición?», preguntó Clara, ahora empujada hacia el caos que una vez fue su cumpleaños. «Tu madre». La abuela se detuvo, su voz temblando, y la verdad detrás de su muerte. El cielo oscuro pareció rasgarse y una chispa de luz chocó contra sus corazones. Clara sintió que la realidad temblaba. Las piezas del rompecabezas brillaban frente a ella, pero más que el horror, una urgencia abrumadora creció. ¿Qué había realmente pasado con su madre? Mientras todos miraban en estado de shock, el giro en la historia prometía cambiar sus vidas para siempre. Un secreto devastador aguardaba en las sombras, listo para desatarnos en caos. ¿Sería Clara capaz de enfrentarse a la verdad que tanto había buscado? No es solo eso. La abuela respiró hondo, como si llevara una carga muy pesada. La noche en que desapareció, hubo un pacto. Ellos quisieron unirse, un sacrificio. Y tú, Clara, eras la elegida para completar el ciclo. El legado no es solo una herencia, es un poder que ha permanecido aquí, entre estos muros. Las palabras caían sobre el grupo como gotas heladas. Un estremecimiento recorrió a Clara, sintiendo cómo el miedo se transformaba en horror. ¿Elegida? ¿Para qué? La abuela dio un paso hacia ella, su rostro lleno de una mezcla de amor y tristeza. Debes saberlo todo. La oscuridad a la que Daniel está ligado no es más que un reflejo del poder que llevas dentro. Justo en ese instante, un grito desgarrador interrumpió la conversación. Todos se volvieron hacia la dirección del sonido, y el rostro de Sofía, pálido y aterrorizado, apareció en el centro del caos. «Clara», gritó, sus ojos desbordando miedo. «Daniel tiene algo, es una trampa». Antes de que Clara pudiera reaccionar, Daniel levantó las manos y una energía oscura surgió de sus palmas. La multitud retrocedió, gritando y tropezando en su desesperación. Clara sintió que el tiempo se detenía. La esencia de su madre y la verdad innegable de la oscuridad se entrelazaban de una manera horrorosa. «No», gritó, sabiendo que Daniel estaba a punto de desatar todo lo que había jurado proteger. «Es hora de elegir», rugió Daniel, su voz resonando con una fuerza maligna. Todo en él parecía transformarse, mientras la sombra se alargaba, y Clara se dio cuenta de que el verdadero enemigo era el legado que había heredado, uno que tenía el poder de destruirlo todo. El aire vibraba, pesado, electrificado. Clara sintió que todo se desmoronaba. Ella no sabía a quién creer, a quién seguir. Tenía que actuar, pero ¿cómo enfrentarse a la verdad de su propia existencia? Mientras su mente giraba, el caos a su alrededor se encarnaba en circunstancias que nada podrían predecir. ¿Qué pasaría si Daniel lograba lo que planeaba? La sombra sobre su hogar, su arte y su vida, ahora eso era todo lo que quedaba. En ese momento crítico, Clara comprendió que su decisión podría determinar el destino de todos. ¿Pero estaba realmente lista para descubrir la verdad que tanto había temido? La atmósfera se sentía eléctrica. El pulso de Clara se aceleró al escuchar las palabras de su abuela. La multitud contenía el aliento, esperando su reacción. «Mamá», murmuró Clara, su voz apenas audible, como si estuviera en un trance. Las revelaciones se amontonaban en su mente, cada una más pesada que la anterior. Daniel, en cambio,
Parecía fluir entre la rabia y el miedo. Su figura vibraba con una energía oscura que era difícil de ignorar. No puedes hacerlo. Eres una traidora, abuela. Siempre has estado en mi contra. Su voz resonó con notas de desesperación, como si su existencia misma se viera desmoronada. De pronto, la casa tembló. Las luces comenzaron a parpadear más intensamente, como si el hogar estuviese a punto de explotar de adrenalina. Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¡Basta!», gritó, aunque sus palabras solo se perdieron en el caos que se desataba a su alrededor. La figura del hombre oscuro parecía devorar todo a su alrededor. «Este juego ha estado en nuestra familia por demasiado tiempo, Clara. Es hora de que aprendas lo que realmente eres». Su voz era como un canto de sirena, seductora y aterradora al mismo tiempo. «Clara, cuidado». Sofía, con los ojos desorbitados, dio un paso adelante y la tomó del brazo. «Sal de aquí, ahora». Pero en ese instante, una sombra se deslizó detrás de Sofía y la oscuridad la tragó como si la casa hubiera abierto un portal. Clara gritó, pero el sonido se perdió en un océano de murmullos y pánico. La multitud se dispersó, algunos corriendo hacia la salida, otros paralizados por la sorpresa y el horror. El caos se había convertido en un remolino de emociones. La abuela intentó avanzar, pero Daniel lo impidió. Sus ojos ardían de ira. «No, nadie se va de aquí». Daniel levantó su mano y el aire vibró con una energía oscura. De repente, Clara sintió una fuerza que empujaba contra ella, como un viento helado que trataba de arrastrarla hacia lo desconocido. Pero entonces, algo dentro de ella despertó. Clara dio un paso adelante, desafiando a su hermano. «Ya suficiente, no me vas a asustar con tus trucos». Sus palabras resonaron y algo en su interior brilló. Fue un destello de luz que emanaba de su cuerpo, llenando el ambiente con una calidez inesperada. Daniel pareció tambalearse, en claro choque con su propio poder oscuro. «¿Qué? Esto no puede ser», gritó, mientras Clara se acercaba más, sintiendo un nuevo sentido de propósito. «No comprendes lo que eres, Clara. No eres más que una marioneta en esta historia», lo desafió. Pero en ese momento de confrontación, algo verdaderamente inesperado sucedió. Un rayo de luz descendió del cielo, atravesando el jardín y chocando con el suelo. El impacto resonó, creando una onda de energía que hizo que todos cayeran de rodillas. Clara cerró los ojos, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Una visión la abrumó, una imagen de su madre sonriendo, rodeada de luces. «El legado no es solo mío», exclamó Clara, alzando la voz en medio del caos. «Es de todos los que han sido traicionados». Su declaración vibró en el aire, como un eco de lo oculto y el dolor compartido. Cuando abrió los ojos, Daniel ya no estaba. O mejor dicho, su energía había desaparecido. En su lugar, una imagen espectral se alzó. La figura etérea de su madre sonreía, irradiando una luz pura que disipaba la oscuridad. «Clara, ha llegado el momento», dijo la voz suave de su madre. La multitud quedó boquiabierta, atrapada entre la incredulidad y la admiración. «¿Eres tú?», Clara murmuró, las lágrimas brotando de sus ojos. La verdad comenzaba a asumir formas que el miedo había ocultado. Todas las piezas encajaban de golpe. «Soy parte de ti, siempre lo seré», contestó su madre, extendiendo una mano. «Debes elegir. ¿Te enfrentarás a la oscuridad que ha acechado a nuestra familia? ¿O te dejarás llevar por la misma ira que consume a Daniel?». La pregunta flotó en el aire, cargada de significados. Clara miró a su alrededor. Sus amigas, sus seres queridos, todos mirándola como si esperaran que tomara una decisión. La realidad de su familia estaba reformulándose ante sus ojos, y todo lo que conocía podía desmoronarse. Clara sintió las raíces del legado reclamando su lugar dentro de su corazón. Un legado que había prometido proteger, pero que ahora la empujaba a una batalla que marcaría el destino de muchos. La luz de su madre comenzó a desvanecerse lentamente y Clara tuvo que decidir. ¿Sería capaz de abrazar lo que siempre había sido? Una elección lo cambiaría todo, pero antes de que pudiera pensar,
Una risa resonó en la oscuridad, fría y burlona. La trama se complicaba más de lo que jamás habría imaginado. Clara estaba paralizada, su mente atrapada en una tormenta de confusión y miedo. Las palabras de su madre resonaban en el aire, pero la oscuridad seguía teniendo su peso. La figura etérea de su madre se desvanecía, llenando el ambiente con una luz tenue, pero seguía sintiendo el frío que emanaba de Daniel. «No, la verdad no debe salir a la luz», gritó Daniel, sus ojos llenos de pánico, mientras se giraba hacia su madre. «Nunca lo permitiste, abuela». La abuela se mantuvo firme, su voz firme pero suave. «No es solo un legado, Daniel. Es nuestra historia, y tu tiempo se ha agotado. No puedes seguir huyendo de tu verdad». Clara se sintió abrumada. Sus pensamientos se agolpaban mientras trataba de mantenerse enfocada. Pero antes de que pudiera articular una respuesta, el cielo exterior rugió y una ráfaga de viento sacudió el jardín. Las luces parpadearon, llenando el aire de incertidumbre. Y entonces todo se detuvo. Un silencio sepulcral lo cubrió todo, como si el tiempo mismo hubiera decidido hacer una pausa. Pero ese silencio fue solo un preámbulo para lo que estaba por venir. Un grito desgarrador surgió de entre la multitud. Clara se giró y su corazón se detuvo. Era Sofía, caía al suelo, sujetándose la cabeza, sus ojos desorbitados, como si viera algo indescriptible. «Es él, ha vuelto», gritó, su voz llena de desesperación. Clara miró a su alrededor. La multitud empezaba a agitarse, cada rostro lleno de miedo, cada cuerpo retrocedía. La figura oscura que había estado dominando la escena se había ido, pero cada persona seguía temiendo lo que había sido. Daniel, sintiéndose empoderado, se acercó a Sofía. «¿Quién? ¿Quién ha vuelto?», preguntó, casi con desdén, desafiando a un enemigo invisible. Y entonces la verdad explotó en sus rostros. A medida que los murmullos de confusión se convertían en gritos, una sombra oscura emergió de la casa, como si el mismo edificio exhalara un terror ancestral. Clara sintió que su corazón se detenía nuevamente. La figura se materializó. Un hombre de pie, imponente, con el rostro oculto bajo una capucha. Estaba empapado en una energía oscura que parecía atraer cada gota de luz. «He venido a reclamar lo que me pertenece», resonó su voz, profunda y grave, como un trueno que atravesaba la atmósfera. «No, tú no puedes estar aquí», gritó Clara, angustiada, temiendo lo que aquel hombre podría significar. La multitud comenzó a retroceder, gritando y tropezando. Sentía el caos expandiéndose a su alrededor. «¿Quién eres?», interrumpió Daniel, su arrogancia distante tambaleándose frente a la nueva presencia. «Soy el pasado olvidado de tu familia, el verdadero portador de esta herencia». La voz resonaba con una mezcla de autoridad y rencor que palpaba la piel. Clara sintió que el aire se le cortaba. Sus entrañas se retorcían. «Esto no puede ser real», murmuró Clara, atrapada entre el terror y la fascinación. Y entonces la revelación se desveló abruptamente, como si hubiera estado esperando este momento durante años. «¿Qué relación tienes con nosotros?», cuestionó, la desesperación tiñendo su voz. «Soy tu verdadero padre», la figura respondió, y el impacto de sus palabras atravesó a Clara como un rayo. El tiempo se detuvo nuevamente, mientras sus palabras se deslizaban como un eco en la multitud. Murmullos de shock estallaron, y la multitud repleta de desconocidos se convirtió en un mar de rostros atónitos. «No», gritó Clara, temblando y retrocediendo. Los recuerdos de su infancia inundaron su mente. Todo lo que había dado por sentado se desmoronaba. «No puede ser, mi madre nunca habló de ti». «Por supuesto que no», respondió, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ella me retiró de su vida por miedo a lo que la verdad podría traer. Pero aquí estoy, para reclamar lo que es legítimamente mío». El aire se volvió denso. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Un peso insoportable la presionaba y el caos estalló a su alrededor. El rostro del hombre la miraba fijamente, y con cada segundo que pasaba, Clara se dio cuenta de que todo lo que había creído conocer sobre su vida, su familia y su lugar en este mundo estaba a punto de desmoronarse.
Sus manos temblaban, y las miradas de la multitud, que antes esperaban una salvación, ahora estaban llenas de horror. La revelación la sacudió. Ella no solo estaba luchando contra la oscuridad, sino contra la misma sangre que corría por sus venas. ¿Quién era realmente? ¿Podría enfrentarse a esta nueva verdad sin desvanecerse en el abismo? La multitud mantenía el aire tenso. Clara sintió que el mundo se deslizaba de sus manos, mientras todo se marchaba. Cada mirada fijada en ella, cada respiración contenida, presionaba en su pecho, cada vez más fuerte. La vida que, la multitud se achicó, temerosa, pero ella se mantuvo firme. No podía permitir que el miedo gobernara su vida, no ahora que estaba tan cerca de la verdad. «Te he estado esperando este momento», gritó él, con una voz que resonaba en las paredes de la casa. «Este lugar es mío por derecho. Hay un legado que reclamar, y tú, Clara, eres solo una pieza en este juego». «No soy una pieza, soy yo», dijo Clara, con una determinación que la sorprendió a sí misma. «No me quedará a tu merced». La luz del jardín ondeó y con un resplandor dorado, la figura de su madre apareció a su lado. «No tienes poder aquí», dijo su madre con una voz que vibraba con la antigua fuerza que Clara había heredado. «Este legado es de ella tanto como lo fue de ti». El hombre vaciló, como si las palabras de su madre lo hirieran, pero rápidamente se recompuso. «Ella no sabe lo que es cargar con esto, el dolor de ser quien es». Las sombras empezaron a danzar a su alrededor, pero Clara sintió que su corazón ardía con el fuego de su herencia. Cada recuerdo, cada rastro de amor, de lucha por su arte, la llenó de fuerza. «No tengo miedo de enfrentar mi dolor. Estoy lista para defender lo que es mío». Con un movimiento decidido, Clara tensó su cuerpo y levantó sus manos. Un brillo comenzó a emanar desde su interior, iluminando el entorno. «No estoy sola, soy parte de una historia más grande. Y tú, Daniel, no podrás robarme eso». El hombre oscuro se sintió golpeado por el poder de sus palabras. La oscuridad en la casa se retorció, atrapándose entre los rayos de luz que Clara había invocado. Entendió entonces que no era solo su madre quien la respaldaba, también cada persona que había creído en ella, cada trazo y color de sus pinturas, cada lágrima derramada en su camino como artista. «No», Daniel gritó, pero su poder comenzaba a desvanecerse ante la luz de Clara. En un último intento de resistencia, la sombra a su alrededor creció, pero los destellos de sus obras abrieron un camino hacia la libertad. Clara sintió una conexión profunda con cada rincón de su hogar, y la casa misma respondió, tomando partido. Las paredes resonaron con un eco de amor. Clara dio un paso hacia adelante, con la mente clara y el corazón palpitante. «No tienes el poder sobre mí. Te elijo. Elijo romper el ciclo de oscuridad y en su lugar construir un camino hacia la luz». Y en ese momento, una onda de energía atravesó el jardín. Las sombras se desvanecieron y la multitud, una vez llena de miedo, ahora miraba con esperanza. Los murmullos de confusión se transformaron en vítores. «Clara, lo lograste. Gracias por mostrarme el camino», respondió, sintiéndose más fuerte que nunca. Mientras la multitud la rodeaba, Clara comprendió que su vida estaba llena de oportunidades. Así que con un nuevo propósito se giró hacia ellos, lista para compartir su historia, su arte, su vida. «Este es solo el comienzo», les dijo con una sonrisa radiante. Y mientras los primeros rayos de sol iluminaban el jardín, una sensación de comunidad la envolvió. Su viaje no había terminado. De hecho, era solo el comienzo de algo grandioso. Pero antes de que te vayas, tienes que suscribirte inmediatamente para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento para demostrar tu apoyo. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran este mundo. Además, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este des.